decir que La estrategia del gobierno nacional frente a lo que ha pasado con los holdouts ahora parece dirigida a tratar de plantear en tribunales internacionales la situación de los tenedores de los holdouts que sabían que compraban. Perdón, voy a empezar de vuelta porque me agarró una tos. No, estoy. El gobierno nacional haya manifestado que tiene convicción de que los holdouts deberían ser analizados a la luz de la ley penal internacional. ¿Por qué? Por esto que el juez Raúl Eugenio Zaffaroni dijo, eran compradores dolosos de una deuda chatarra en términos de un país que había defolteado y que esperaban que con el transcurso del tiempo una sentencia les habilitara el cobro de intereses absolutamente usurarios. Lo mismo dijo Alejandro Banoli, el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Estamos en línea con el doctor Roberto Boico, que es abogado constitucionalista. Doctor Boico, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes. ¿Es posible, es jurídicamente factible plantear esto en algún tribunal internacional? Bueno, en principio decir que la vía jurisdiccional norteamericana está agotada, lo cual genera la necesidad de ver alternativas jurídicas procesales distintas. En principio, recurrir a las cortes internacionales como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal, que son dos jurisdicciones distintas, exige que se plantee una demanda Estado contra Estado. Por lo tanto, la idea sería que el Estado argentino plantee una demanda ante el Tribunal Internacional contra los Estados Unidos en virtud de haber violado su poder judicial ciertas garantías establecidas en tratados internacionales. No se va contra el juez Griesa ni contra los fondos buitres, sino contra una jurisdicción estadounidense que, a tenor de lo que entiende en este caso la Cancillería Argentina, por lo que se está, hablando, estarían violados algunos derechos internacionales, como por ejemplo lo que es la autodeterminación de los pueblos y la libertad o soberanía económica. En ese contexto es posible recurrir a los tribunales internacionales, pero estos tribunales internacionales, como el de La Haya, en mi criterio, no sé si podría dar una respuesta satisfactoria pronta y también efectiva, ¿no es cierto? Claro. Pero la idea no es una idea descabellada, como se ha dicho en algunos economistas, algunos juristas, porque en definitiva esta militancia tan extrema de un positivismo, como que lo que dice el juez Griesa hay que cumplirlo, esto tampoco es así, porque el derecho tiene obviamente un plafón normativo, pero también un plafón que tiene que ver con la justicia de las decisiones judiciales. Por lo tanto, es posible que la Argentina busque alguna alternativa. No sé si esta alternativa generará la satisfacción que pretende, pero bueno, es poner el tema en foros internacionales y específicamente en tribunales internacionales, también diciéndole, Luis, que para que el Estado de los Estados Unidos se someta a esta intervención de la Corte, exige que se apruebe por parte de los Estados Unidos estar involucrada en un proceso ante el Tribunal Internacional, que creo que no va a ocurrir. Que eso no va a pasar. Ha sido siempre reacio los Estados Unidos a someterse al control legal de órganos supranacionales. Pero algo muy interesante que usted planteaba, no es una demanda contra un particular, sino de Estado a Estado. Esta es la competencia propia de estos tribunales. Claro, porque yo he escuchado algunas argumentaciones absolutamente falaces. Por ejemplo, si usted quiere tomar como ejemplo la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es un tribunal regional o superregional que entiende en demandas personas contra estados. En realidad, la Comisión Interamericana, que es el primer eslabón de las denuncias por violación de los derechos humanos en el Pacto de San José de Costa Rica, después presenta el caso ante la Corte y lo que se denuncia es a un Estado, miembro obviamente de la OEA, y que haya suscrito el Pacto de San José de Costa Rica. Pero el problema que siempre se analiza son casos evidentemente concretos. Por ejemplo, cuando la Argentina, como ejemplo, ha sido demandada por, no sé, supóngase por violación de la libertad de expresión, eso implica un caso donde se involucran particulares. Lo que ocurre es que cuando el Tribunal Internacional interviene porque se entiende que su poder judicial, o su poder administrativo, pero su poder judicial, cuando viola las garantías judiciales al debido proceso, es el Estado que responde. Por lo tanto, siempre detrás de la intervención de un Estado está eventualmente una intervención particular. Por eso, en el caso de los fondos buitres sería la consecuencia de un proceso judicial en los Estados Unidos, en el marco de su propia ley, que vulnera derechos internacionales, como por ejemplo los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece, entre otros, la autodeterminación de los pueblos. El fallo
o el pronunciamiento del juez Griesa, y convalidado por la Corte en base a una llamada certiorari positivo. La Corte no quiso tomar el caso, significa, lo cual no resolvió nada y deja vigente la resolución de primera instancia y de la Cámara. Lo que hace el Estado argentino es denunciar a los Estados Unidos que utiliza su poder judicial para violar algún derecho internacional contenido en algún pacto. Pero para que esto ocurra, Luis, Claro. se exige que el Estado demandado, que serían los Estados Unidos, acepte la competencia de la Corte, que, insisto, nunca la ha aceptado. Inclusive los Estados Unidos ha sido condenado ha tenido dictámenes en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ser parte de la OEA, pero nunca los Estados Unidos ha ratificado el Pacto San José de Costa Rica, por eso ninguna resolución de la Corte Interamericana. No sé si me explico. Perfectamente, perfectamente. Ahora, yo pensaba esto, supongamos que se pudiera hacer algún tipo de planteo ante un organismo internacional, superarse estas cuestiones que no son menores desde lo formal. Leyéndolo el domingo al juez Zaffaroni de la Corte Argentina, él cree que ha habido una suerte de especulación dolosa, no sé cómo calificarla, porque no hay tipo penal internacional, al menos que yo conozca, una suerte de especulación dolosa de un fondo buitre que se aprovecha de estas situaciones. O sea, que es su profesión tomar deuda barata por una situación económica complicada de un país para tratar de conseguirla al precio nominal con el transcurso del tiempo. ¿Esto tiene algún antecedente? ¿Hay algún modo de que pueda tener andamiaje? Mire, lo que generalmente se analiza en los tribunales internacionales son delitos del derecho internacional. Por ejemplo, delitos referidos a lo que se denomina ius cogens, que son los delitos referidos a derechos imperativos del derecho internacional, por ejemplo, no sé, la piratería, la violación de los derechos humanos. Esos son los delitos internacionales susceptibles de ser analizados por un tribunal internacional, como se han convocado tribunales internacionales ad hoc. Por ejemplo, la ex Yugoslavia, el Tribunal de Ruanda, ¿sí? Ahora, este tipo de situaciones que para mí también son delictivas, no tienen, al menos en esta pequeña o apresurada intervención mía en su programa, no tiene una legislación internacional que pueda convertirlo en un delito del derecho internacional. ¿Me explico? Esto es más propio de la legislación interna de un país. Evidentemente, la especulación financiera que estos grupos están realizando en el marco del Código Penal argentino, sí convocarían eventualmente algún tipo de estafa o delito defraudatorio. Ahora, habría que hacer un esfuerzo argumentativo, y con esto no estoy diciendo que Zaffaroni no lo haya hecho, porque respeto su palabra como la autoridad que tiene, pero me cuesta entender esto en el marco del derecho internacional, claro, buscando un delito del derecho internacional. Yo lo que haría, o lo que pienso esta temática, es quizás la violación que, en este caso, un poder judicial de un Estado soberano pretende hacer respecto de otro Estado soberano. Es decir, el Estado soberano argentino está siendo, de alguna manera, sometido por el poder judicial estadounidense para, por ejemplo, poder establecer parámetros para su deuda soberana. Claro. Inclusive, me parece que la cuestión referida a la intervención del juez Griesa tampoco cumple con las directivas de toda ley concursal, por lo menos las más conocidas, donde una mayoría que acuerda un tipo de, digamos, negociación sobre cómo liquidar el pasivo concursal, en este caso no es un pasivo concursal, pero sería una deuda que está emitida en títulos públicos, cuando hay una mayoría mayor al 66%, ya hay, digamos, es vinculante para el resto. Ahora, acá tenemos 93% casi de acuerdo de la refinanciación de la deuda soberana argentina, que lo ha hecho conforme su poder legislativo y ejecutivo nacional, y cerca de un 7% sometiendo a la Argentina a una situación absolutamente ridícula en términos de soberanía internacional. Por lo tanto, eso es lo que yo entiendo que habría que ser eventualmente dirimido en el Tribunal Internacional. El tema delictivo de los fondos buitres como, digamos, soporte para una denuncia ante un tribunal internacional, me cuesta un poco pensarlo, ¿no? No significa que no pueda ser posible, pero lo veo un poco más complejo. Ahora, pensando también en la legislación argentina y en los tribunales argentinos, ¿hay algún tipo de competencia que a usted le aparezca, doctor Boyko, digamos, como posible, fácilmente utilizable? Mire, yo creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es la actividad política que el gobierno nacional está realizando respecto de cómo, de alguna manera, sortear este escollo que es sumamente complejo. Y otro es una argumentación de tipo interna y soberana. A mí me parece que someternos
en lo que refiere a la deuda soberana, a un tribunal internacional, que en este caso no es un tribunal internacional, es un tribunal de un país como los Estados Unidos, y que ese país disponga cómo nosotros tenemos que adecuar nuestra deuda conforme un reclamo de un porcentaje ínfimo de acreedores, me parece que eso viola nuestro orden público constitucional, artículo 27 de la Constitución de Argentina. Claro. Y en ese sentido, yo creo que la prórroga de jurisdicción, que significa, de jurisdicción y de ley, significa darle a otro país la potestad de juzgar nuestra actividad, en este caso soberana, de emisión de los títulos públicos, y además que se aplique la ley norteamericana, porque no se aplica la ley argentina, se aplica la ley norteamericana, eso es, en mi criterio, una cesión de soberanía intolerable con nuestra arquitectura constitucional. Lo que ocurre es que esto es el discurso quizás para adentro. Ahora, yo no puedo invocar en un tribunal internacional esta cuestión, salvo que utilice para ello los recursos argumentales de la autodeterminación de los pueblos, que es lo que le decía al principio, para en este caso sortear cualquier tipo de decisión de un tribunal extranjero como en los Estados Unidos para, de alguna manera, generar una situación de caos económico, que tampoco es así, pero por lo menos decir que los Estados Unidos obligan a la Argentina a realizar pagos conforme una decisión que no es la decisión soberana. Entonces, si la Argentina quiere pagar, y lo ha hecho, ¿por qué un tribunal extranjero le impide honrar su deuda con lo que no está involucrado en ese juicio, que es el caso de los 7% de los fondos buitres? Esto es lo que me parece sumamente irritante, pero esto es una argumentación interna que bien se podría realizar la denuncia en el foro local. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema? Que el foro local debería, a los efectos de eventualmente llegar a un tipo de convocatoria para los imputados, se necesita auxilio jurisdiccional extranjero, y evidentemente los Estados Unidos no van a proveer ese auxilio jurisdiccional para eventualmente convocar en declaración indagatoria a los eventuales responsables. El tema es muy complejo, pero me parece que el argumento más importante es el argumento constitucional y también del derecho internacional. No puede un país someter a otro en lo que refiere a su deuda soberana. Este es el gran problema que algunos, insisto, militantes acérrimos del positivismo, lo que dice la ley y el juez es lo que hay que cumplir. No, señor, porque con ese criterio, entonces, cuando se dictó la ley de autoamnistía en la última etapa del gobierno militar, eso era una ley vigente, entre comillas, y había que respetarla. Y evidentemente eso no ocurrió porque poquitos meses después, una de las primeras leyes del gobierno de Alfonsín fue la 23040, que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de esa autoamnistía. Entonces, no toda la ley hay que cumplirla porque esté escrita, sino que además hay un resorte, que podemos decir, de la justicia que tiene que tener esa ley para que uno pueda eventualmente evaluar el cumplimiento o no de la ley. No sé si me estoy metiendo más en filosofía del derecho. No, pero me parece sumamente claro, y me parece que son dos aspectos para tener en cuenta, sean los tribunales internacionales, como decíamos al comienzo, o ahora en el tema de los tribunales nacionales. Doctor Boyko, gracias por habernos atendido, le dejamos un gran saludo. Luis, un abrazo. Igualmente. El doctor Roberto Boyko es abogado constitucionalista. Seguimos así en Infobae TV.